Buenos días a todos, gracias por asistir a esta jornada y gracias especialmente al colegio porque sé que todo esto pues, es complejo. El título del aislamiento como epicentro de la eficiencia energética y herramientas Saint-Gobain. El título para mí es muy sugerente, lo cogí de un compañero mío, pero es que el aislamiento es el epicentro de la eficiencia energética. Y tener unas buenas herramientas quiere decir resolver el tema del aislamiento. O sea que aislamiento, epicentro y herramientas creo que son tres palabras que resumirían esta presentación. Esta presentación la hacemos conjuntamente Placo y Sober, que ahora somos la misma empresa. A ver, página, vale, bien. Os explicaré un poquito lo que es el grupo Saint-Gobain, los procedimientos reconocidos para el cálculo del H1 y el H0, el SG Safe, que si no lo conocéis es una herramienta muy válida y muy sencilla y que es equivalente al Joule. Luego el C3X, unos complementos que ya tenemos desde hace tiempo. El SG Safe y el C3X ya hace tiempo que lo tenemos en el mercado, pero bueno, queríamos exponerlos por si no los conocéis para la resolución de vuestros proyectos. Un buen proyecto sin una buena herramienta de cálculo se queda ahí en poco. Entonces es importante las herramientas de cálculo. Desde el grupo Saint-Gobain lo que somos es fabricantes y distribuidores junto a nuestros clientes, con ellos y para ellos o para vosotros. Lo que hacemos es diseñar soluciones constructivas con nuestros productos. Lo bueno que tiene el grupo Saint-Gobain es que es un holding de muchas empresas, pues estamos Placo, que es placa, yeso, laminado y Sober, que ahora somos un mismo grupo, está Weber, que es morteros, Glass, que son todo el tema de vidrios. Somos muchísimos en el grupo y tocamos muchos sectores. Nuestro propósito, llevamos más de 350 años en el mercado. Entonces, nuestra fortaleza como colectivo y nuestro liderazgo, lo que nos dan es la responsabilidad, una responsabilidad enorme de seguir respondiendo y evolucionando como lleva haciendo el grupo Saint-Gobain. En nuestros sistemas, productos, todo eso lo que buscamos es crear un mundo más responsable y haciendo frente a los retos que tenemos todos presentes del cambio climático, la protección de los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra misión, pues Saint-Gobain fabrica y distribuye materiales. Diseñamos materiales en muchos sectores que a veces se desconocen, como son la vivienda, transporte, infraestructuras, edificios, salud, aplicaciones industriales. Saint-Gobain presenta una amplia gama de soluciones y productos energéticamente eficientes que os permiten a vosotros construir un hábitat respetuoso con el entorno. Nuestras soluciones son siempre innovadoras, siempre estamos en I+D estudiando pues, mejoras en el proceso de producción, mejoras en los sistemas constructivos, mejoras en el desarrollo de nuestros productos, etcétera, etcétera. Os he comentado que la presentación la hacemos Isover y Placo conjuntamente. Isover Ibérica, lo que fabricamos son lanas minerales. En una de las aulas hablaba Ursa y entonces explicaba también lo que eran las lanas minerales, un entrelazado de fibras. Es un producto totalmente inorgánico. Propiedades que tienen pues las lanas minerales, tanto sea lana de roca como lana de vidrio, pues son muy buenos como aislamientos térmicos, porque tienen conductividades térmicas muy bajas, muy buenos en las soluciones o en los sistemas de aislamiento o acondicionamiento acústico por sus cavidades intersticiales y por su capacidad de coeficiente de absorción acústica, y muy buenos en seguridad frente al fuego, pues son productos totalmente incombustibles. También otra propiedad de las lanas es la no hidrofilidad, que no retienen agua. Es una duda que muchas veces tenéis los técnicos. En Isover fabricamos tanto lana de roca como lana de vidrio. El proceso de industrialización de la lana de roca
sería fundir unos minerales. Con estos rotores hacemos fibras que son totalmente diferentes en grueso, en longitud, y la lana de vidrio el proceso es más depurado y lo que hacemos es fibrar con una cestilla microperforada que sale siempre una hebra más larga. Cuando busquemos productos elásticos, flexibles, trabajaremos siempre con lanas de vidrio. Cuando busquemos productos resistentes a la compresión, como puede ser una cubierta por el exterior, una solera flotante o soluciones sometidas a compresión, vamos a ir a trabajar con las lanas de roca. Isover es fabricante de lana de vidrio y de lana de roca. Por tanto, siempre vamos a recomendar el mejor producto para vuestro sistema. Y siempre vamos a recomendar sistemas con todos sus sellos, con todas sus certificaciones, etcétera, etcétera. Saint-Gobain Placo Ibérica. Saint-Gobain Placo presenta soluciones en placa de yeso laminado para tabiques, trasdosados, techos, integrando en sus soluciones el aislamiento térmico, acústico, antihumedad, antifuego. Son también soluciones de yeso, que serían pues todas las soluciones de yeso que tienen, yesos para proyectar, yesos para dar estanqueidad al envolvente, etcétera, etcétera. También en Saint-Gobain Placo lo que tenemos es una gama amplísima de todos los tipos de techos, bien sean continuos, bien sean registrables, con estructura vista, oculta, entramado de estructura metálica de acero galvanizado prelacado, etcétera, etcétera. Es una amplia gama de productos. Conjuntamente Isover y Placo, ¿por qué somos uno? Porque es que realmente las soluciones de tabiquería seca o de techos siempre van acompañados de la lana. Y qué menos que estar dentro de un grupo, pues aquellos solidarios y siempre unidos. Aparte la facilidad que nos da todo esto. ¿Por qué hablamos del aislamiento como epicentro de la eficiencia energética? Pues para conseguir edificios eficientes y reducir la demanda energética, todo eso pasa por diseñar o rediseñar la envolvente térmica y minimizar las pérdidas por cubiertas, por paramentos, etc. Las herramientas Saint-Gobain lo que hacen es ayudar y colaborar para conseguir las máximas prestaciones en nuestro edificio. Una buena herramienta de cálculo lo que nos puede facilitar es el acceso a subvenciones o ayudas estatales o autonómicas. Por eso que las herramientas creemos que es la base también de vuestro producto, de vuestro proyecto. Os voy a proponer una primera herramienta para acercaros a vuestro cliente. Hemos diseñado tenemos el barómetro Isover Placo sobre los hogares. Después del confinamiento hemos hecho, pues, qué opinan sobre nuestros hogares, cuáles son los principales elementos a reforzar, si conocemos la calificación energética del edificio y hemos ido buscando opiniones en el mercado. Conocer qué opiniones tienen y qué es lo que más les preocupa a la hora de rehabilitar sus hogares. Entre ellos aparecía también empresas o facultativos que facilitan todas las gestiones. Eso sois vosotros. Entonces, importante, os buscan. El revalorizar la vivienda, tema de ahorros energéticos, costes de la factura de la luz, agua, gas, tal, tema de ahorro económico a la hora de hacer su reforma con todas las ayudas que vienen y que están viniendo de la administración. Entonces, todo eso es una herramienta en la cual vosotros ya podéis empezar a introducir todos estos temas. Vamos a entrar pues con los procedimientos reconocidos, que ya los conocéis, pues tenéis para edificios nuevos, existentes, la opción simplificada, la general, la simplificada, y dentro de todos esos programas, para la opción general en edificios nuevos o en rehabilitación, tenemos el SG Safe, que es una herramienta reconocida. Y dentro de edificios existentes o nuevos también tenemos el C3X y los complementos que ha desarrollado Saint-Gobain. ¿Qué es el SG Safe? El SG Safe es un documento reconocido desde el 5 de julio del 2018 para la certificación energética de los edificios
y verificar el cumplimiento del documento básico, del HE1, del HE0, así como proporcionar un análisis energético del edificio. Es un análisis muy meticuloso, o sea, veis hora a hora, minuto a minuto, pues cómo está vuestro edificio modelizado. Es un programa muy sencillo de utilizar. Se modeliza el edificio en SketchUp. El SketchUp es un programa muy sencillo. Realmente os diré que es sencillo porque yo lo he aprendido a usar y yo soy de otra generación. Y también se puede importar desde Revit y el programa puedes calcular todo tipo de edificios, bien sean residenciales, pequeños terciarios o grandes terciarios. Energy Plus es el motor de cálculo que realiza la simulación energética. ¿Cómo funciona el programa? Pues primero creamos el proyecto, definimos el tipo de verificación a realizar, creamos los espacios en SketchUp, emparejamos particiones cuando tenemos elementos que son comunes a dos viviendas, seleccionamos los espacios y asignamos las propiedades, si la ocupación es alta, media, baja. Luego creamos y simulamos el edificio de referencia si fuera necesario, en H1, en H0, introducimos el sistema y creamos la simulación del edificio en H0. En SketchUp, con herramientas muy sencillas, pues con esta dibujaremos las superficies, el lápiz para dibujar, empujamos y tiramos hacia arriba, las mediciones y las líneas guías con estas 4 herramientas podemos dibujar este edificio. O sea, es muy, muy, muy sencillo de dibujar y permite dibujar nuestro edificio en 3 dimensiones. Para crear un nuevo proyecto, empezamos pues seleccionando la ventana de extensiones, SketchUp, y crear un nuevo proyecto. Por defecto, el proyecto se guardará en la carpeta esta que aquí os indico, en la C/0S1 proyectos. Siempre para abrir y guardar se hace en OpenStudio, que es la herramienta en la cual definimos todos los elementos. Nunca en SketchUp. SketchUp es para dibujar. OpenStudio es ya para trabajar nuestro proyecto con todos sus materiales, con sus capas, etcétera, etcétera. La definición de parámetros cuando creamos un nuevo edificio, pues sale esta ventana y aquí definimos si es nuevo existente, si es residencial o terciario, la tasa de ventilación, si es vivienda pondremos 0,63, si es sector terciario pondremos 0,8, la permeabilidad de los huecos, que la buscaremos en el DBH1, en la tabla 3.13.A, capital de provincia, y para saber nuestra altitud, pues la diferencia de capital de provincia. Como veis, por ahora es muy sencillo de trabajar con este programa. A la hora de creación de espacios tenemos que pinchar en este botón y hacer clic. Entonces nos aparece una pantalla en la cual tenemos que fijar un origen de coordenadas. Es irrelevante el punto donde escojáis. Lo que importará es luego dibujar ahí en un espacio abierto. Y habilitamos la bandeja de esquema. En ella mostramos los espacios y nos facilita su selección. Esto sería, para empezar, pues dibujamos nuestro espacio, lo abrimos. Siempre tenemos que dibujar dentro del espacio abierto. Cuando la superficie nos sale en blanco, quiere decir que se ha generado la superficie sin haber abierto el espacio, o sea que no es correcto, ¿vale? Los puentes térmicos los resuelve de una forma muy sencilla. Simplemente la longitud del puente térmico que tenemos, lo que haces es desarrollar una superficie adicional de 1 metro de altura y longitud igual a la del puente térmico. Y esa se queda ahí y el programa la calcula pues como más superficie por donde perdemos, por donde se pierde la energía, ¿vale? SGSafe lo intenta calcular de una forma aproximada a la longitud del puente térmico. Lo que pasa es que hay que verificar si el dato que hemos introducido es correcto.
Los modelos de visualización de la geometría, pues tenemos 6 por tipo de superficie, por las condiciones del entorno, por el sistema constructivo. Cada uno de los sistemas constructivos se representará de un color, por el tipo de espacio, si es residencial, no residencial, por la zona térmica, te buscará la zona térmica y que cada una estará representada por un color, y por planta, la agrupación de plantas a efecto meramente organizativo. Cuando tenemos dos edificios que comparten una parte de medianería, esa medianería no sería correcto ponerla como capa exterior. Entonces, las particiones interiores que limitan distintos espacios horizontales o verticales, hay que dibujarlas por duplicado en los diferentes espacios. Entonces, por defecto, el programa considera que son superficies o cubiertas exteriores, pero cuando emparejamos las soluciones, entonces el programa considera que esas superficies son interiores. Entonces, de esta forma, pues hacemos esos elementos. Aquí tenéis el proceso de lo que iríamos obteniendo en los dibujos. Este sería el botón, pues para emparejar las superficies, ¿vale? En terciario, además, nos piden, cuando hacemos definición de espacios habitables o no habitables, nos piden el tipo de espacio, solo se puede escoger una opción, residencial, la familia de construcciones, paredes, suelos, techos y la altura de los espacios. La altura libre entre forjados, sin incluir el forjado, ¿vale? Cuando los espacios son no habitables, pues serían los garajes, los trasteros, cuartos de instalaciones. Entonces, ese tipo de espacios está en el documento de apoyo, en el código técnico, en el H, en la tabla 8. Lo mismo, familia de tipo de construcción y la altura libre entre espacios. Cuando creamos y simulamos el edificio en H1, una vez abierta la pestaña, seleccionamos la pestaña de simular y entonces finalmente el botón de Run, que está aquí abajo, lanza la simulación. Los resultados de la simulación se abren por defecto desde el navegador y se pueden imprimir los resultados. Los resultados, pues tendremos todo esto. El navegador se encontrará en la siguiente tabla los resultados del cumplimiento. También encontrará los resultados de la calificación de demandas para verificar el cumplimiento con las consignas. Si el número de horas estuviese fuera de consignas o muy elevado, entonces no lo daremos por válido y hay que repasar el modelo. Los resultados del desglose de la demanda por componentes. A la hora de analizar el proyecto es importante desglosar los componentes para ver qué componente es el que tenemos bien ejecutado o en qué componentes no hay que trabajar porque no vamos a tener una mejora importante. Entonces eso sí que es importante, pues ver qué componentes son los que nos interesan trabajar, tanto en invierno como en verano. ¿Vale? Desde OpenStudio se pueden ir a la pestaña de resultados, que sería aquí. Y entonces seleccionamos la opción Open Result Viewer for Detail Reports. Y nos da todo este carro. Luego tenemos a continuación, pues como que somos técnicos, pero basados bastante en el dibujo y tal, pues tenemos nuestras gráficas que solemos entender mejor, donde nos pone el tiempo y la temperatura de ese espacio que estamos analizando, el espacio 3, el espacio 1 y el espacio 2. Entonces ahí nos ponen toda la gráfica térmica en tiempo. Vale, sí. Perdonad porque a veces la imagen se ve, al sacar la copia pues se ve poco, cuando le sacas la copia del programa pues y le pones en PowerPoint cuesta de ver. Esta gráfica pues contiene 8.760 valores aquí.
de distribución de la temperatura de los espacios que se han ido seleccionando. Tenemos tiempo y temperatura, ¿vale? También tenemos histogramas de valores máximos y mínimos. Al hacer clic en el botón derecho, te realiza la gráfica tipo float plot de la variable. En el eje horizontal estarían los días y en el eje vertical las horas del día. Y entonces ahí tenemos a lo largo de las horas del día las ganancias o pérdidas de nuestro sistema, cómo está nuestro sistema. Cuando queremos simular el edificio en H0, extensiones, vamos aplicando toda esta gráfica. Que sepáis que hay un manual clarísimo de cómo se trabaja el SG Safe, lo tenéis en nuestro programa. Si no, aquí tenéis mi contacto o el contacto de mi colega de Placo y os podemos facilitar lo que necesitéis. Antes de crear y simular el edificio en H0, es necesario introducir los sistemas térmicos de agua caliente sanitaria. Entonces aquí nos pide el agua caliente sanitaria, la demanda, el combustible que utilizamos, el gas, etcétera, etcétera. Si se usan radiadores eléctricos, entonces no se requieren parámetros horizontales, o suelo radiante eléctrico tampoco requiere parámetros adicionales, o una caldera central y radiadores. Entonces te pide el rendimiento nominal del generador de la caldera y de los radiadores. Te va pidiendo cosas que sabemos de nuestro proyecto, que conocemos, que están aquí. Vale. Cuando seguimos simulando el edificio en H0, esta opción nos introduce en los sistemas de sustitución en el modelo. Los sistemas de sustitución son ficticios y cubren la demanda que no ha sido cubierta por los sistemas que realmente están presentes en el edificio. Se abrirá OpenStudio con el modelo listo para ser ejecutado, le damos a Run y lanza la simulación. Y se abrirá en el navegador los resultados de la simulación. Entonces tendremos esta tabla que tras la verificación del H0 aparecen los resultados de cumplimiento de la normativa. El programa realiza los cálculos que sean necesarios en función del tipo de edificio, localización, si es obra nueva, rehabilitación, y de la misma manera el navegador nos muestra los resultados de la calificación energética. Están ahí todos los resultados. Si son válidos, si no son válidos, etcétera, etcétera. Y tendremos las gráficas. Cuando ya estamos en los resultados, espérate, el programa también nos permite ver, incorporando las pantallas, las sombras proyectadas en el edificio. Y entonces de esta forma pues también tenemos, trabajas realmente con todo el entorno del edificio y las ganancias térmicas o no en el tiempo, ¿vale? Eso para cuando calculamos la estación estival y tenemos el sol, pues es importante las proyecciones de sombra. O en invierno, que el sol es horizontal, pues si nos da sombra, esa estancia baja la temperatura. Entonces es importante para todo el cálculo de esto. Y luego tenemos el informe de resultados, donde tenemos los indicadores de consumo horarios mensuales por zona, el informe de verificación del código técnico de la edificación y también el informe de calificación energética del edificio. Pues, con esto tienes todo lo que necesitas en un programa. No tienes que andar pinchando y picoteando diferentes programas. Y tienes un estudio muy minucioso del edificio, de todas las ganancias, pérdidas, de las diferentes orientaciones. O sea, si cambiamos una ventana de oeste a este, te cambia totalmente las gráficas del edificio. Entonces, todo eso, el programa es muy exhaustivo
pero muy sencillo de usar. Os lo recomiendo que entréis en ese programa porque realmente es muy intuitivo y es fácil de trabajar. Sin embargo, la información que tenéis es muy amplia. Vamos a seguir. Ahora entraremos pues, con los complementos que tiene el grupo Saint-Gobain pues, para C3X. Como os he explicado, el grupo Saint-Gobain es una multinacional donde estamos todos. Los cerramientos transparentes, los vidrios, toda la parte opaca, morteros, aislamientos, placa y yeso laminado, etcétera, etcétera. Entonces, sí que podemos desarrollar un complemento donde para la envolvente tenemos resuelta todos los elementos y todos los componentes de la envolvente. Tenemos dos complementos, pero que en realidad son tres. Tenemos uno que es el complemento Saint-Gobain, que es cuando nosotros tenemos un edificio y queremos mejorar esa calificación energética de los edificios. Y entonces, desde este complemento nos van proponiendo soluciones para mejorar esa envolvente, pero soluciones que pasan por sistemas constructivos. O sea, un sistema, cuando tú a tu cerramiento le integras un sistema SAT. Desde Isover tenemos el sistema EcoSAT. O cuando tú dices, bueno, pues a este edificio le voy a poner una fachada ventilada. O cuando dices, pues mira, no, a este edificio voy a integrarle un nuevo módulo y voy a trabajar con una fachada ligera, como las que hace Placo, pues íntegra. Todo esto lo tenemos ahí en esa herramienta. Podemos irlo calculando. Y luego tenemos el complemento y conecta y analiza, que ya no son soluciones de mejora. Ahí lo que hacemos es entrar y verificar el cumplimiento del código técnico y también la certificación energética del edificio, cómo hemos mejorado esa calificación energética. Y te lo va calculando todo. Sí que el C3X tiene una restricción. Es para edificios con potencias inferiores a 70. No podemos coger un edificio enorme y tal. Sí que es perfecto el C3X y sus complementos de Saint-Gobain pues para viviendas unifamiliares de potencias bajas, de consumo de potencias bajas. Ahí el módulo de certificación energética se instala como un complemento nuevo, no hay ningún problema. Se instala previamente, siempre va con la versión 2.3, a partir de la versión 2.3, y tras la instalación, entonces abrirá el programa aquí en complementos y entramos en certificación energéticas del edificio. Aquí tienes pues comprobación de código técnico y en Saint-Gobain tendrás el complemento Saint-Gobain, tendrías ahí todo. El complemento y el C3X pues es lo que os comentaba. Se entiende como edificios cuya potencia térmica instalada sea inferior a 70 kilovatios. En este ámbito es correcta la aplicación del C3X y se puede aplicar tanto en edificios existentes residenciales, pequeños terciarios, grandes terciarios y en obra nueva, tanto en residencial como pequeños terciarios. Tanto el C3X, la calificación y el resultado que obtengáis para el cálculo del H1 y el H0 como el SG6 son documentos oficiales reconocidos. O sea que no es que luego tengáis que hacer otro programa. Con este programa ya tenéis resuelto todo el problema. Si no funciona, si la envolvente no funciona, vale, perdonar. La envolvente, lo que tenemos que hacer es definir los espacios. No se puede trabajar con vía estimada. Siempre hay que definir los espacios, no, los cerramientos, los componentes de ese cerramiento o bien la transmitancia de ese cerramiento, ¿vale? Si la potencia instalada es mayor a 70 kilovatios, entonces no trabajaremos con el C3X y sus complementos, sino que iremos a buscar el SG-Safe. Entonces trabajaremos con el SG-Safe, ¿vale? Vale. Complemento de edificios nuevos, introducción de datos. Pues nada, tenemos que introducir la envolvente. La parte opaca, lo que os he comentado, no por conocidos, sino que tenemos que ir por la vía conocida y meter la transmitancia y definir el conjunto de capas del cerramiento. Y luego en vidrios tienes los marcos, los
los marcos y los valores de permeabilidad también se tienen que introducir por la vía conocida. En instalaciones, como en C3X, para las existentes. Los complementos son respecto a la envolvente, no respecto a las instalaciones, ¿vale? Porque nosotros, Saint-Gobain trabaja las envolventes de los edificios y las separaciones de los edificios. En edificios nuevos, el informe siempre desde el menú del complemento, pues tendríamos aquí complementos, edificios nuevos, certificación energética de edificios nuevos, y ahí tenemos el informe. En el informe y en el XML vendrá rellenado como edificio de nueva construcción. Podemos trabajar con nueva construcción o con existente. Se puede trabajar todo tipo de edificios, ¿vale? Y aquí es donde nosotros definimos nuestro edificio. El módulo de verificación de certificación energética para la obra nueva se instala como un complemento. Después de la instalación abrimos el programa y aparece una opción que permite analizar los requisitos del cumplimiento del código técnico por la opción simplificada, de una forma rápida, sencilla e intuitiva. Definimos nuestro edificio, cuando iniciamos el programa definimos nuestro edificio y simplemente el programa lo que nos hace es verificar y comprobar el H0 y el H1. La demanda energética, descompensaciones, condensaciones superficiales e intersticiales. Aquí os lo he puesto muy bonito que cumple todo. En el caso que uno de ellos no cumpliese, aquí en más información te define en qué capa estás fallando o dónde estás fallando tu edificio. Si en condensaciones superficiales, pues falla la fachada norte porque le falta, pues yo qué sé, una barrera de vapor. Entonces ahí pues lo solucionas con una lana, pues por ejemplo el eco con barrera de vapor o con un trasdosado, pues con la placa que lleva que lleva incorporada la barrera de vapor, la PPV, me parece que se llama. El complemento te verifica la demanda de calefacción y la de refrigeración, el consumo de energía primaria y no renovable te busca que no supere los límites establecidos por el apartado del código técnico del H0, el punto 2.2.1. También luego tenemos el iAnaliza. El iAnaliza, lo que tenemos aquí es un análisis de dónde tenemos un potencial de ahorro. En cerramientos exteriores y en calefacción, ¿dónde vamos a conseguir mayores beneficios? ¿Dónde tenemos que trabajar nuestro edificio? Si nuestro edificio es compacto, si nuestro edificio, pues los cerramientos exteriores, ¿dónde tenemos mayor potencial de ahorro? ¿Dónde tenemos que trabajar nuestro edificio? Tendríamos unos valores de demanda ideal para cada elemento constructivo, que serían estos valores que os he dejado ahí al lado. Vale. Nada, aquí pues ya os lo enseñó antes. Este es el edificio de nueva construcción. Esta es la identificación del edificio, que ya antes lo había enseñado, perdonar. Vale. El iAnaliza te presenta unas gráficas que aportan la información de los diferentes componentes de la envolvente y su potencial de ahorro. El iAnaliza analiza las demandas de calefacción y refrigeración y agua caliente sanitaria en función de lo especificado en la norma EN ISO 13790. Te va mirando potencial de ahorro, demandas energéticas, el consumo de energía final, el consumo de energía primaria no renovable, las emisiones de CO2, pérdidas en régimen de calefacción, pérdidas en régimen de refrigeración, etc. Y luego te da pues todo el informe también ahí de tu edificio.
cuando hablamos de los complementos, se me ha olvidado de deciros que también te hace un informe diciendo pues cuál es la mejora del edificio y cuál es el ahorro que conseguimos con esa reforma que vamos a hacer en edificios. Si trabajamos en rehabilitación, pues está muy bien porque das a tu cliente un informe añadido en el cual dice, pues tu edificio con esta reforma sube tanto de valor. Tu edificio con esta reforma vas a conseguir un ahorro energético de tanto, que esto va a suponer tanto dinero a final de año. Entonces, sí que estos informes potencian que nuestro cliente tire para adelante la reforma. Entonces, todo esto lo podéis encontrar en nuestra página web, que tenéis aquí los complementos en Isover o en Placo, es indiferente. Yo os he puesto Isover porque yo soy del grupo trabajo dentro de Isover, pero en Isover o en Placo, perdonad porque no os he puesto www.placo.es, también podéis encontrarlo todo. Tenéis el complemento Saint-Gobain, que os he puesto aquí el link, el complemento iConecta y Analiza y el ESG Safe. Entonces, ahora he dejado un ratito para, si queréis preguntarme algo. Hola. Gracias, Diana. De nada. Si tenéis alguna pregunta, podéis o abrir el micro o utilizar el chat. Diana, perdona, me piden si puedes poner la página anterior de los links. Sí, Gracias. para copiar. Bien. Ningún problema. Abajo tenéis mi correo electrónico en la esquinita derecha, cualquier cosa. O entráis en Isover y ahí hay una ventanita donde podéis preguntar y nosotros al momento respondemos. ¿Vale? Nos derivan y enseguida estamos ahí respondiendo a vuestras dudas o a vuestros problemas. Que contéis con Isover, con Placo y con todo el grupo Saint-Gobain, porque estamos todos ahí para vosotros. Es que trabajamos para vosotros, no trabajamos para nadie más que para vosotros, para conseguir que tengáis unos proyectos excelentes, que es lo que toca siempre. Y aquí me he olvidado de poneros lo que hemos comentado, el parámetro Isover Placo. Interesa que entréis o buscarlo en San Google. En San Google se encuentra todo. Barómetro Isover Placo. Y ahí veis qué es lo que está pensando vuestro cliente para ir enfilándolo hacia ellos, para irle como adelantando la solución. Perfecto. ¿Tenéis alguna consulta, alguna duda, las personas que estáis siguiendo por videoconferencia? Es que yo no veo el chat. No hay ninguna consulta ni Vale, por chat, ni por audio. vale. Pues muchas gracias, Diana, por tu participación. Bueno, si quieres, pues podemos, como que me quedan 15 minutitos, puedo hablar de soluciones. Sí, perfecto, genial. Vale, pues mira, dentro de soluciones para la envolvente tenéis por el exterior o por el interior. Por el exterior tenéis dos sistemas, que son los que ahora se trabajan, pues el sistema SATE, nosotros tenemos el EcoSATE y fachadas ventiladas. Por el interior todo el sistema de trasdosados o insuflado dentro de cámaras. Entonces, todo eso podéis encontrar muchísima información y si no, de verdad, un correo electrónico y enseguida nos ponemos en contacto con vosotros y resolvemos o os asesoramos sobre qué soluciones son las que más os puedan interesar para vuestro proyecto y buscar siempre el producto o definiros el producto o sistema más eficiente, bien sea lana de roca, bien sea lana de vidrio, bien sea pues sistemas de placa combinándolo todo, resolver vuestros problemas. Para eso estamos en Saint-Gobain, en el grupo Saint-Gobain,
para trabajar para vosotros, ¿vale? Y desarrollar pues productos, todos los productos que desarrollamos son pues para conseguir unos sistemas y unas soluciones constructivas más allá de lo que da el mercado. Ir siempre un paso por delante de lo que está ofreciendo el mercado. En nuestro centro de I+D siempre estamos evolucionando con nuestros productos. Cambian porque mejoran, siempre van cambiando porque siempre vamos mejorando y siempre se puede mejorar más. Es el límite del tope de la mejora. Yo creo que en la construcción no existe un tope, que siempre tenemos que ir evolucionando, ¿vale? Y nada, todo el equipo de Isover y de Splaco y todo el equipo de Saint-Gobain, cualquier duda que tengáis, pues estamos a vuestra disposición. Bueno, pues nada, Álvaro. Perfecto, Diana, pues... Me he dejado un ratito para preguntas, pero nada, cuando os metáis en el programa ya me llamaréis, ya me preguntaréis. Seguro, Diana. Mira, nos comentan, gracias, Diana, muy interesante, muy útil. Vale. Pues si no hay ninguna pregunta más, podríamos dar por finalizada. Diana, ¿tienes alguna...? Mira, comenta también, perfecto, la presentación la podemos tener para ver direcciones web. Se graba la conferencia, ¿no? Sí, la conferencia se graba Vale. y ya os daremos acceso y si Pues los ponentes nos envían... Sí, yo si te los la paso, ponentes nos envían Álvaro. las ponencias, pues las añadiremos. Perfecto, ningún problema, yo os la paso. No hay ningún problema, ¿vale? Vale, pues gracias, Diana. Si no tienes nada más que añadir, damos por finalizada la sesión